Bien, iniciada la grabación del día de hoy, le doy la bienvenida a todos ustedes por su asistencia y daremos paso entonces a la clase de este día del curso de Teoría General de los Contratos. Estábamos básicamente viendo de forma conjunta la unidad 4 y la unidad 6 del programa, puesto que están los principios del derecho de los contratos, pero también están los efectos de los contratos. Y cuando hablo de los efectos de los contratos, no hablo de los efectos de las obligaciones que vimos el semestre pasado. Los efectos de los contratos dicen relación con los derechos, ¿cierto? Y obligaciones que emanan de los contratos y se rigen por un principio que es la fuerza obligatoria de los contratos, la intangibilidad contractual, el efecto relativo de los contratos para distinguir entre quienes son parte y quienes son terceros. Todo eso entonces lo estudiamos la clase pasada. Solo para cerrar, como estamos viendo de manera conjunta, la unidad 4 y la unidad 6, repito, de los principios y efectos de los contratos, nos queda simplemente analizar brevemente lo que es el principio de la buena fe, ¿sí? Porque ya dijimos en su momento que hay principios que emanan de este metaprincipio que es la autonomía de la voluntad y que los podíamos ver en la fase de formación de los contratos, como por ejemplo el principio de libertad contractual y el consensualismo. Pero también de la autonomía de la voluntad podemos extraer otros principios en la fase de ejecución de los contratos. Y es así que vimos el principio entonces de la fuerza obligatoria de los contratos, el principio de la intangibilidad contractual, el efecto relativo de los contratos y todo lo que ya hemos anunciado. Por lo cual entonces se mezclan y se fusionan la unidad 4 de los principios con la unidad 6 que dice relación con los efectos de los contratos. Pero nos quedaba un principio que es tan importante para el derecho contractual como lo es para el derecho civil. Y es más, lo es para todo el ordenamiento jurídico. Me refiero al principio de la buena fe. Este principio es un principio rector que atraviesa como una verdadera diagonal todo el ordenamiento jurídico, ya que no podría concebirse un sistema jurídico sin que se encontrase el principio de la buena fe rigiendo básicamente todos los recónditos de la regulación jurídica, ya sea del derecho público, del derecho privado. Básicamente el principio de buena fe es aquellos principios, o es de aquel principio que es de carácter general, ¿sí? Informa todo el derecho, todo el ordenamiento jurídico. Y por ello, en el ámbito contractual, se encuentra presente durante todo el camino contractual, todo el íter contractual, desde la fase de formación hasta la fase de ejecución y término del contrato. Y por lo mismo, cuando hablamos de buena fe, nos referimos básicamente a un valor, ¿cierto?, que está presente en el derecho y debe regir básicamente la conducta de todo destinatario de la norma jurídica. Así es entendida como la idea de rectitud, ¿sí? La idea de buena conciencia, de lealtad. Por tanto, en un sentido no jurídico, se puede entender la buena fe como la persuasión subjetiva e interna que básicamente está gobernada por un carácter ético, de estar actuando o de haber actuado de forma correcta. Es por ello que la buena fe viene a ser un punto de contacto entre el derecho y la moral, porque la buena fe es un principio jurídico, pero es un principio jurídico cuyo contenido normalmente se puede encontrar en las normas morales, en las normas éticas, que si bien tienen una finalidad propia del perfeccionamiento interno del individuo y básicamente es la perfección moral del sujeto en cuanto a la bondad, lealtad, honradez, honestidad, en fin, no es menos cierto que la buena fe es una exigencia en el plano jurídico, no es una recomendación, es una exigencia puesto que las relaciones jurídicas deben basarse principalmente en una conducta de carácter honesta, en una conducta correcta, en una conducta debida conforme al ordenamiento jurídico.
Es por ello, por ejemplo, que al funcionario público se le exige la probidad administrativa, pero también en el campo del derecho privado, los contratantes deben tener un comportamiento, ¿cierto?, que excluya, ¿cierto?, situaciones anómalas de mala fe, de intención dolosa, de intención dañosa, de perjudicar al otro. Y por tanto, la buena fe, entonces, es un principio que rige la relación contractual desde su inicio hasta su fin. Pero como la buena fe en general es una concepción que para algunos es algo etéreo, no saben realmente en qué consiste, cómo se puede aplicar, cómo se puede concretar en un ámbito netamente contractual, es que pareciera ser que no bastase que el artículo 1546 del Código Civil establece un mandato en la relación jurídica contractual. Y es el siguiente. Luego entonces de leer el artículo 1545, ¿sí?, que consagra el principio de la fuerza obligatoria de los contratos, a continuación, el artículo 1546 dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. ¿Se dan cuenta, cierto, de la primera expresión que se consagra en esta norma? Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Esto no es un consejo, no es una recomendación, es un mandato obligatorio. Obligatorio. Jurídicamente, creo que ustedes ya han leído en los textos que de forma clásica se ha entendido o se ha distinguido o clasificado la buena fe en una buena fe subjetiva y en una buena fe objetiva, ¿sí? Es decir, la buena fe subjetiva también se le llama la buena fe creencia. Recibe su denominación toda vez que se entiende que es la conciencia, la persuasión, la convicción interna de carácter psicológica de estar actuando o de haber actuado de forma correcta, ¿sí? Por tanto, esta buena fe creencia que dice relación con la conciencia, la persuasión, el ámbito subjetivo e interno, tiene su consagración en materia de derecho posesorio, en materia de la posesión. El artículo 706 del Código Civil dispone lo siguiente. Esta norma es importante porque es una norma que define a la buena fe. Ahora, ¿esta definición es de carácter general? Bueno, hay quienes indican que no, solamente se aplica a materia posesoria, puesto que no es una definición del título preliminar del Código Civil, sino obviamente estamos aquí en el libro segundo de los bienes, de los derechos reales, y específicamente en el título séptimo de la posesión. Nos indica el artículo 706, inciso primero, que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exento de todo fraude y de todo otro vicio. Por tanto, la buena fe aquí está puesto en un plano subjetivo, como conciencia, la creencia, la convicción de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos. Por tanto, como adquirente, ¿sí?, como adquirente, dentro del acto de la tradición como modo de adquirir, ¿cierto? Yo como adquirente, entonces, si la transferencia, la tradición fue precedida de justo título, ¿sí?, de justo título, fue precedida de justo título, y la tradición se efectúa, y yo estoy de buena fe, significa entonces que a lo menos voy a ser un poseedor regular, porque la buena fe tiene que ser inicial, al momento
de la adquisición, al momento entonces de efectuarse la tradición. Y en ese momento entonces yo estoy de buena fe. Y la buena fe entonces implica que me va a permitir tener la categoría de poseedor regular, porque ante el evento de que el tradente no sea dueño de la cosa, puedo adquirir la cosa tradida por prescripción adquisitiva en un plazo entonces de la prescripción ordinaria. Si es un bien mueble serán 2 años, si es un inmueble será en 5 años. ¿Se dan cuenta? Y ahí entonces el plano subjetivo de la buena fe, la conciencia. Pero también tenemos a la buena fe en otra dimensión, en una dimensión de carácter objetiva, y aquí le llamamos buena fe lealtad. Y es aquí, ¿cierto?, donde dice relación lo que consigna el artículo 1546 que acabo de leer. Es decir, los contratos deben ejecutarse de buena fe. Aquí ya no importa tanto una convicción, una conciencia en un sentido interno subjetivo. Aquí lo que realmente importa es una conducta objetiva, un comportamiento claro. ¿En orden a qué? En orden a la ejecución de los contratos, es decir, al cumplimiento de estos, a la prestación que se debe dar, hacer o no hacer. Y por tanto, es una buena fe que tiende básicamente a la lealtad, al sentido objetivo, que supone el actuar con honestidad, con honradez, de forma coherente. Y bajo este concepto de buena fe y lealtad, se nos indica entonces que el artículo 1546 nos pone aquí en el contexto de la ejecución o el cumplimiento de la obligación que nace del contrato. Bien, también nos encontramos con esta visión de la buena fe, inclusive al momento del término de los contratos, una buena fe lealtad, con las famosas relaciones de carácter post-contractual, cuando se termina el contrato, particularmente en aquellos contratos en que alguna de las partes se encuentra facultado para terminar unilateralmente el contrato. Piénsese, por ejemplo, en una relación laboral o en una relación jurídica del contrato de mandato, ¿sí? Toda vez que en este punto, entonces, en la etapa postcontractual, el contrato también ha terminado, pero ello no significa que se pueda sacar provecho de esta situación, de la información o de la confianza que se obtuvo en razón del contrato, y a partir de aquí poder perjudicar o disminuir las ventajas de la otra parte. Me refiero básicamente entonces a dos situaciones en el plano postcontractual. Al derecho entonces de poner término al contrato de forma unilateral, porque si bien existe el derecho en algunos contratos de poner fin a la relación jurídica de modo unilateral, por ejemplo, con la renuncia del trabajador, con el despido o con la revocación del mandato o la renuncia del mandatario, no es menos cierto que, no obstante ejercerse este derecho, no podría hacerse abuso de él. Y abusar de este implica que si yo, ¿cierto?, puedo ejercer este derecho a sabiendas de que puedo perjudicar a la contraparte. Por tanto, hacerlo de modo intempestivo, sin dar aviso previo, sin dar una comunicación que permita a la contraparte, por lo menos, salvaguardarse de un futuro o eventual perjuicio. Entonces, ahí tenemos una situación donde la posibilidad de terminar el contrato unilateralmente, también debe ser ejercido este derecho de buena fe, de buena forma, conforme a una conducta o comportamiento honrado, honesto, sin ánimo de perjudicar, sin ánimo entonces de inferir injuria. Ahora, si el contrato termina por la razón que sea, muchas veces la naturaleza del contrato implica que los socios o los contratantes en su momento tenían alguna información de tipo privilegiado, alguna información ventajosa de la contraparte. Y eso no significa que una vez que termine la relación laboral, yo puedo hacer uso malicioso de esa información o de esas ventajas comparativas para perjudicar en el futuro a quien fue mi co-contratante. Por tanto, allí también hay que tener presente la buena fe en relaciones postcontractuales. Ahora,
más allá de esta visión dualista de buena fe subjetiva, buena fe objetiva, también podemos llegar también al consenso de que esta concepción dualista de la buena fe ha sido criticado porque en el fondo lo que realmente existe es una concepción monista o unitaria de la buena fe. Es una concepción que dice que la buena fe tiene a ser vista de forma única, por cuanto la buena fe es de naturaleza ética y solo se concibe la buena fe en cuanto debe ser valorada en razón de una determinada conducta, una conducta que debe ser adecuada, de forma concreta. ¿Cómo lo podemos ver? En la realización de una actividad, como es el reverso del dolo o de la mala fe. Básicamente, en toda actitud donde hay dolo, donde hay mala fe, tenemos que ver el reverso, la antítesis, y cuál debe ser el comportamiento y la conducta que debe tener el destinatario de la norma en cada situación, entonces, donde la norma jurídica lo ubique, ya sea en una relación contractual, ya sea en una relación jurídica hacia la autoridad administrativa, en fin. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito que está detrás de esto? Es básicamente no querer causar daño a otro. Si la mala fe está sobre la base de querer causar daño a otro, tener una mala intención apuntando a este objetivo, la buena fe entonces se debe entender como una conducta en general de evitar a toda costa causar un daño a otro. Esta es una visión entonces monista o unitaria de la buena fe. Más allá de adoptarse una posición dualista que distingue entre buena fe creencia o subjetiva y buena fe lealtad u objetiva, aplicado sobre todo en el ámbito contractual, básicamente se llega a la conclusión de que la buena fe es un concepto unitario. Así como la mala fe también es un concepto unitario, la buena fe tiende entonces a ser un concepto de carácter único, monista. Eh, para básicamente profundizar un poco más en el ámbito de la buena fe, se tiende a llevar en el plano contractual a que los contratantes debiesen tener una especial conducta, un especial comportamiento mientras dure toda la relación jurídica, aún desde su inicio, desde la etapa de formación, pero sobre todo durante la fase de ejecución. Y estos comportamientos deben estar directamente relacionados con aquellos especiales deberes jurídicos que los contratantes deben asumir de modo obligatorio. ¿Y cuáles son estos deberes jurídicos que emanan de la buena fe? Bueno, para esto el desarrollo científico o doctrinario en esta materia lo puede dar básicamente la doctrina del solidarismo contractual, la cual ustedes de alguna manera tienen que haber ya estudiado en cuanto a la documentación que les he entregado tanto en Moodle, pero también aquí en la aplicación Teams. Existe un archivo que trata del solidarismo contractual y se pone a describir los especiales y específicos deberes donde la buena fe tiende a tipificarse, a concretarse en un ámbito entonces bien específico de la relación contractual. Y es por ello entonces que podemos distinguir, por un lado, el deber de cooperación, es decir, que debe existir un espíritu colaborativo en la relación contractual. Y aquí puede estar el fundamento inclusive del deber de renegociar el contrato cuando circunstancias extraordinarias y no previsibles al momento de su formación tienden a tornar excesivamente onerosa la prestación de una de las partes. Básicamente me refiero a la doctrina de la imprevisión o de la excesiva onerosidad sobrevenida o teoría de la frustration del derecho anglosajón, que es mucho más amplia. Bajo todo este contexto, pareciera ser que dentro de los deberes contractuales, la buena fe viene a ser el sustento para la aplicación de la doctrina de la imprevisión, concretado en este específico deber contractual, que es el deber de cooperación o deber de
colaboración, donde las partes debiesen entonces mantener una conducta, ¿cierto?, que tienda entonces a un espíritu colaborativo, porque finalmente el éxito del contrato está en que ambas partes cumplan, ¿sí? Y por tanto, yo debo tener entonces una visión, una posición que en base a la buena fe me lleva a colaborar. Entonces, la posibilidad que la renegociación, una oferta de renegociación esté presente aquí, viene a ser el fundamento para que después se pueda invocar la teoría de la imprevisión ante un tribunal de justicia cuando el acreedor no está dispuesto a colaborar, a renegociar los términos del contrato. Por tanto, el artículo 1546 nos dice que el contrato debe ejecutarse de buena fe. Y por tanto, ejecutarse no solamente implica el deber del deudor en cuanto a su prestación, también la contraparte tiene que tener un espíritu colaborativo que coadyuve entonces a la finalización de las prestaciones debidas. A eso es lo que me refiero y la doctrina del solidarismo contractual entonces lo desarrolla en la colaboración. Pero también existe otro deber, que es el deber de coherencia, es decir, un principio de no contradicción, de mantener una misma conducta, ¿cierto?, que sea conocida por la contraparte, ya sea porque anteriores contratos celebraron y ejecutaron las mismas partes, o porque el contrato a través del tiempo exige una conducta de una sola línea. No guardarse una carta bajo la manga, sino simplemente tener una actitud transparente en cuanto a la causa y motivo por el cual contrato y cuál es el cumplimiento que yo también debo dar a la prestación debida, cómo ejecuto el contrato. Es así que la conducta del deudor y de las partes en general debe ser en una misma línea. Y esto nos lleva básicamente a la doctrina de los actos propios, o también la doctrina del estoppel en el derecho anglosajón, que implica entonces que debe la conducta ser clara y coherente, que no debe admitir contradicciones que puedan generar un perjuicio o afectar la confianza legítima que los contratantes deben guardarse entre sí. Por tanto, si yo ante los mismos hechos tengo una misma conducta, no puedo de la noche a la mañana, ¿cierto?, cambiar mi conducta, lo cual va a generar un perjuicio, ya que la contraparte espera una determinada conducta o comportamiento entonces durante la fase de información, formación de los contratos y sobre todo en la fase de ejecución de los contratos, que es lo más importante. Y por último tenemos un deber, ¿cierto?, que dentro del solidarismo contractual es de primer orden, que es el deber de lealtad contractual. La lealtad contractual implica entonces en tener una posición honesta frente a la contraparte. Honesta, básicamente un punto de vista ético. Es aquí donde la buena fe tiene su mayor proyección, ya que la lealtad contractual no solamente implica no querer perjudicar a mi contraparte, sino que también implica fortalecerse mutuamente, defender, ¿cierto?, a mi contraparte ante las vicisitudes de terceros, de extraños. En fin, ¿cómo se demuestra la lealtad? Primeramente, cumpliendo con la prestación debida de cada deudor. O sea, la lealtad implica ejecutar la obligación en este punto. Pero también la lealtad, ¿cierto?, parte de la base de que yo no voy, ¿cierto?, a revelar, por ejemplo, secretos de la relación contractual frente a terceros, que mi conducta debe ser juiciosa, ¿cierto?, en cuanto al cumplimiento de la obligación y revelar básicamente todo el conocimiento e información que me sea requerido durante la fase de formación o durante la fase de ejecución de los contratos. Por tanto, la lealtad aquí vemos una proyección de la buena fe como un deber específico en materia contractual. Ahí tenemos básicamente, pueden haber otros deberes, sí, pero el solidarismo contractual normalmente tiende a poner el acento en estos tres: deber de cooperación, deber de coherencia y deber de lealtad
contractual. Con esto cerramos básicamente la lección o unidad 4 en conjunto con la unidad 6 del programa y pasaremos ahora a lo que corresponde a la unidad 5, que es un tema que a lo mejor a ustedes les puede ser un poco más llevadero, ya que tiende a ser de carácter mucho más concreto o de aplicación. Me refiero a la clasificación de los contratos, a la clasificación de los contratos. Espero que no haya quedado mayor duda en todo lo ya mencionado, porque así podemos seguir adelante. Y en materia de clasificación de los contratos, la clase anterior o las clases pasadas, yo ya les indiqué que tienen ustedes la bibliografía para comenzar o haber comenzado a estudiar la clasificación de los contratos, comenzando con las clasificaciones legales y luego pasando a las clasificaciones doctrinales que la propia ciencia jurídica se ha encargado entonces de desarrollar porque ha considerado que es importante entender algunas categorías contractuales para poder finalmente diferenciar algunos efectos, tanto teóricos como prácticos, en materia contractual. Así que, en materia de clasificación de los contratos, principalmente vamos a comenzar con la clasificación de los contratos de orden legal, es decir, la clasificación de los contratos que el propio Código Civil se encarga de establecer. ¿Y cuáles son estas clasificaciones de los contratos? Partamos con la más importante. La primera clasificación está puesta en consideración al número de partes que resultan obligadas en la relación jurídica. O sea, cada clasificación obedece a un criterio, ¿sí? Cada clasificación tiene una especial consideración y por tanto el criterio para distinguir entre contrato unilateral y contrato bilateral viene a ser entonces el número de partes que quedan obligadas recíprocamente en la relación jurídica. Es por ello que el Código Civil, ustedes tienen que ir siguiendo lo que nos indica, así que el contrato, ¿cierto? La clasificación de los contratos parte desde el artículo 1439 en adelante, ¿sí? Entre el artículo 1439 y el artículo 1444 se hacen la distinción entonces o clasificaciones de los contratos. O si de forma más específica, del artículo 1439 al 1443. Dejemos el artículo 1444 ya que se refiere a los elementos constitutivos de los actos jurídicos. Así que dejemos del artículo 1439 a 1443. ¿Cuáles son estas clasificaciones? La primera, entonces, entre contrato unilateral y contrato bilateral. ¿Alguien tiene ya inmediatamente cuál es la definición de contrato bilateral y de contrato unilateral? No hay mucho que buscar. El artículo 1439 dispone: el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna, y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Se obligan recíprocamente. Y por lo cual entonces el criterio de clasificación dice relación en cuanto al número de partes que quedan obligadas por la relación jurídica. En el contrato bilateral importa que ambas partes se obligan recíprocamente, es decir, cada parte tiene de forma conjunta la calidad de acreedor y de deudor, por cuanto se obligan recíprocamente. ¿Qué significa que se obliguen recíprocamente? ¿Quién puede tener una idea de lo que significa que se obliguen recíprocamente?
ambos tienen obligaciones uno con el otro. ¿Puede decirlo más fuerte, por favor? No lo escuché. Que ambos tienen obligaciones uno con otro. Que ambos tienen obligaciones uno con otro. A ver. El contrato de donación, ¿sí? ¿Es un contrato unilateral o un contrato bilateral? Unilateral. Exactamente, el contrato es unilateral porque una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. ¿Quién es el que se obliga? ¿El donante o el donatario? El donante. El donante efectivamente se obliga, ¿cierto?, a efectuar la entrega de la cosa. Porque recuerden que la donación básicamente es una compraventa sin precio. Y recordarán ustedes, de acuerdo a los elementos constitutivos de los contratos, ¿sí?, están los elementos, ¿cierto?, y esenciales de la esencia. Y los elementos de la esencia pueden ser generales o particulares. Y los particulares o singulares son los que le dan una fisonomía propia al contrato. Y por tanto, si faltan, el contrato podría no llegar a nacer o degenerar en uno distinto. Por tanto, si la compraventa carece de precio, significa entonces que existe una sola parte que contrae obligación para con otra, que no contrae obligación alguna. En este caso es el contrato de donación, donde el donante se obliga a hacer la entrega, ¿cierto?, con ánimo de transferir el dominio de una cosa. Hacer la entrega, o sea, se obliga a dar. Su prestación específica es la obligación de dar. Por tanto, se obliga a efectuar la entrega con la facultad y la intención de transferir un determinado derecho real. Hasta ahí estamos bien, ¿sí? El donatario entonces no contrae obligación alguna. El punto es, en un contrato de donación, ¿puede estar presente una específica modalidad que se llama modo? ¿Podría estar presente el modo? ¿Saben qué es el modo? Les pregunto. ¿Es la forma en la que hace efectivo el contrato? O, por ejemplo, el modo puede ser la tradición de la cosa, ¿no? A ver. Te deben recordar que las modalidades que en general, que por su propia condición o naturaleza son un elemento accidental de los actos jurídicos. Y siempre ponemos como ejemplo el plazo, la condición y el modo, ¿sí? Por tanto, pueden haber obligaciones sujetas a plazo, que es una específica modalidad, obligaciones sujetas a condición, condición suspensiva o condición resolutoria. Es una específica modalidad, pero también existe una modalidad que se llama modo. Por tanto, ¿cuáles son las obligaciones sujetas a modo? Se llaman obligaciones modales. Modales. Por tanto, el plazo, la condición y el modo son modalidades. Las modalidades básicamente, ¿cierto?, son elementos accidentales que alteran los efectos normales del acto jurídico. Afectan, ¿cierto? ¿Afectan a qué? Los efectos normales alteran, modifican los efectos normales de los actos jurídicos.
Porque un acto jurídico puro y simple es aquel que no está sujeto a modalidad alguna. Por tanto, la modalidad, ¿cierto?, podrá ser el plazo, la condición, el modo. Agreguemos, por ejemplo, la representación, también puede ser una modalidad. Agreguemos la solidaridad pasiva, que también es una modalidad, específicamente porque la fuente de la solidaridad puede ser la convención y, por tanto, es una cláusula accidental, es decir, una modalidad que alterará el efecto normal de un acto jurídico, de un contrato. Pero ahora hablamos de las obligaciones modales. Si no saben lo que son las obligaciones modales, significa entonces que quedaron con un espacio, ¿cierto?, obscuro cuando estudiaron el curso de las obligaciones, porque tienen una guía de la clasificación de las obligaciones, tienen que haber estudiado la clasificación de las obligaciones en cuanto si son puras y simples o sujetas a modalidad. El artículo 1089 del Código Civil define las obligaciones modales, ¿sí? Y las obligaciones modales se rigen por las asignaciones modales por causa de muerte. Por tanto, tienden a ser lo mismo. Una obligación modal se rige por lo que son las asignaciones modales. El artículo 1089 nos indica, si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo, con la obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas, esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende la adquisición de la cosa asignada, no la suspende. Se dan cuenta de que el modo básicamente es una específica modalidad, ¿sí? Es una específica modalidad que obliga a quien tiene una cosa por suya de aplicarla a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas. Recordarán que si no se ejecuta esta carga, este gravamen, este modo, eventualmente la asignación o la donación podría resolverse mediante la llamada cláusula resolutoria propia de la obligación modal. Todo esto entonces tienen que ustedes recordarlo, ¿no?, porque se supone que lo estudiaron. El punto está, entonces, una donación puede estar sujeta a modo. ¿Podría estar sujeta a modo? Claro que sí, porque las obligaciones modales, básicamente las modalidades, no son prohibitivas, por regla general se aplican a cualquier acto o contrato, a menos que la propia ley indique de que dicho acto no será sujeto a modalidad alguna. Por ejemplo, el reconocimiento de un hijo. El reconocimiento de un hijo es un acto jurídico unilateral que no puede estar sujeto ni a plazo, ni a condición, ni a modo, ni ninguna otra modalidad, ¿sí? Pero por regla general, cualquier acto o contrato puede estar sujeto a una modalidad, porque el principio de la autonomía de la voluntad lo permite, porque son cláusulas accidentales, donde el juego de la libertad contractual permite entonces la configuración interna del contrato, y por lo mismo podrán estipular las partes todo aquello que quieran convenir. Por tanto, el modo sí se puede entonces establecer en un contrato de donación, y por regla general el modo, como específica modalidad, normalmente tiene su mayor aplicación en los actos a título gratuito, o por regla general actos o contratos de carácter unilateral. Por tanto, por ejemplo, en el testamento, el testador, que será el causante, puede dejar una asignación, ¿sí?, a un legatario sujeto a modalidad específica que va a ser el modo. Puede hacerlo, porque normalmente tiene aplicación en los actos a título gratuito.
¿Y qué otro acto es a título gratuito normalmente? La donación, que al mismo tiempo es un contrato unilateral. Porque una parte se ve obligada para con otra que no contrae obligación alguna. El punto está que si yo le regalo, porque el regalo es una donación, si yo le regalo, por ejemplo, a mi sobrino un cuadro ganador de premio nacional en acuarela, por ejemplo, un barco pesquero, ¿cierto?, de Israel Roa, premio nacional de arte, ya fallecido, por tanto, tiene un valor interesante ese cuadro. Yo se lo regalo, ¿sí? Se lo regalo, por tanto, celebramos el contrato de donación. Convenimos entonces en que se le iba entonces a regalar un cuadro a mi sobrino. Y mi sobrino lo acepta, por tanto, se configura, ¿cierto?, el contrato de donación, se perfecciona. Pero ¿qué pasa si agregamos una cláusula donde queda la carga y el gravamen de que dos veces al año, este cuadro deberá cederlo, ¿cierto?, al Museo de la Ciudad de Antofagasta para que se exponga por 2 semanas, ¿sí?, al público? O sea, deberá cederlo al Museo de Antofagasta para que 2 veces al año se haga una exposición y obviamente esta obra quede al público, ¿cierto?, durante 2 semanas. ¿Puedo establecer eso en el contrato? Perfectamente sí. Sí, porque si yo ya tengo los contactos con el museo y están felices de recibir la obra 2 veces al año por un periodo de 2 semanas, obviamente yo lo pongo en el contrato y eso es un modo, porque es una carga, un gravamen, ¿sí?, de aplicar la cosa a un fin específico. La pregunta es ahora, y aunque parezca obvia, luego entonces de establecerse el modo, ¿significa entonces que ahora hay un solo obligado o hay 2 partes obligadas? ¿Quién me puede decir esto? Doña Marisela. Doña Marisela Milanés, dígame. Dígame, Una profesor, vez, ¿sí? si hay 2 partes obligadas, me dice usted, ¿Sí? yo entendería que sí, porque una es la que propone llevar la obra y la otra es la que acepta Sí. recibirla por el tiempo que determina el contrato. A ver, pero no me queda claro. ¿A qué se refiere recibirla por el tiempo que termina el contrato? Por el tiempo que se determine, porque usted está hablando de la obra de la pintura, decía, Claro. se compromete, una Perfecto. parte compromete llevarla por tanto tiempo durante 2 semanas, cada 6 Sí, meses, y la otra parte sí tiene que aceptar el recibirla y hacerse responsable de esa obra en específico durante el tiempo que está estipulado. sí, pero no estamos hablando aquí del museo. El museo queda aparte. Si aquí el contrato de donación es entre 2 partes, el donante y el donatario. El donante se obliga a entregar y transferir un cuadro que es de su propiedad al donatario. Y el donatario lo acepta, ¿sí?, pero con el modo incluido, entonces, de él se obligarse a ceder el cuadro al museo 2 veces al año. Obviamente ese es el modo. Por tanto, hay 2 partes que se obligan en el contrato de donación.
el donante que se No, obliga, profesor, ¿sí? pero no, yo no me refería al museo, sino que yo me refería que a la persona que lo recibe se hace también responsable, porque podría pasar, no sé, es una apreciación personal que yo leo de eso nomás, ¿Sí? que yo, por ejemplo, yo soy el donatario, yo lo recibo, pero yo después digo, bueno, durante estas 2 semanas la obra se perdió, pero durante esas 2 semanas yo no estaba a cargo, yo se lo había pasado al museo. ¿Sí? En ese sentido, yo me refería a que el donatario es responsable también por el tiempo en que él cede la obra al museo. No sé si me explico. Sí, sí, pero más que responsable si el donatario es dueño de la obra. El responsable es el museo en ese momento que va a tener la tenencia y la debe cuidar. Por eso no me había Profesor, lo que quedado pasa es que claro. claro, es que a lo mejor yo estoy entendiendo mal. Lo que pasa es que yo entendí mal que una donación es como un regalo. Entonces la persona que lo recibe puede hacer lo que quiera, pero según mi Exacto. punto de vista, una Hasta ahí donación. vamos bien. Hasta ahí vamos bien. O sea, el que lo recibe puede hacer lo que quiera porque es dueño de la cosa. El Claro, lo problema, que pasa es que en algún momento yo entendí que una donación, por ejemplo, cuando uno hace una donación de algo a una institución benéfica, generalmente el donante espera que lo que se donó, sea dinero o sea una especie de un bien, sea bien administrado y bien cuidado. Uno no pretende andar donando por ahí para que las cosas sean descuidadas. Por eso lo tomé por ese lado. Pero por otro lado, exacto, claro, el donatario puede hacer lo que quiera con esto que ya es de él, aunque haya sido un regalo. No por necesariamente supuesto. está esa condición puesta. Disculpe porque lo entendí de esa manera. No, pero mire, hemos dejado en claro varias cosas por su intervención, pero importante es que en principio el donatario cuando recibe la cosa, ¿sí? Una vez que la reciba, es dueño de ella, ¿sí? Es dueño de ella y como dueño puede usar, gozar y disponer de ella conforme a las facultades del dominio. Y en ese punto no hay problema. El tema está que hay una pequeña limitación y es el modo impuesto por el donante. Obviamente aceptado por el donatario, por tanto fue convenido el modo. Y por tanto ese modo no le da completa libertad al donatario respecto de lo que es propio. No le da completa libertad porque finalmente tiene que aplicar la cosa a un fin especial, a un fin específico. Y eso por eso el modo básicamente es una carga, es un gravamen que pesa respecto de quien recibe o se le asigna una cosa. Y por eso normalmente el modo está presente en los actos a título gratuito, porque eventualmente, ¿cierto? El modo es un gravamen, ¿cierto? Que no significa tanto, se supone, al lado de la ventaja de haber recibido algo. Por regla general, ahí está el punto. Normalmente el modo tiene siempre un punto de vista excepcional y normalmente tiene un tiempo por el cual tampoco es eternamente. Probablemente a lo mejor los primeros 5 años podrá establecerse los primeros 5 años. Una vez que reciba, lo podrá entonces ceder al museo para una exposición 2 veces al año. Lo estoy poniendo así. Entonces, si se dan cuenta, el contrato de donación, que es un contrato unilateral, porque normalmente se obliga únicamente el donante a hacer la entrega de la cosa y el donatario normalmente no contrae obligación alguna. Pero el hecho de que se haya convenido un modo, aquí nos deja claro de que finalmente hay obligación para ambas partes, para el donante para hacer la entrega de la cosa y el donatario se obliga entonces a cumplir con el modo, ¿sí? A cumplir con este gravamen. Entonces llegamos a la conclusión que hay dos partes obligadas. El punto está de que existan dos partes obligadas. Significa que el contrato que normalmente es unilateral, por el modo se transforma en un contrato bilateral. ¿Se puede concluir eso? Yo creo que sí, profesor. Ya, ¿cuál es su fundamento? En el contrato unilateral, en principio, solo se obliga una parte para con otra que no contrae obligación alguna.
Bien. Y eso pasaría en la donación como en el ejemplo que dio al principio, pero al establecer el donante, el modo de que tiene que entregarle cada cierto tiempo, prestarle esa obra al museo, el donatario también se ve obligado a cumplir con eso de llevar eso al museo, la obra al museo. Sí. Claro, entonces al establecerse un gravamen, también tiene una obligación para el donatario, por tanto mutaría a un contrato bilateral, según mi Bien. opinión. Ya. Agradezco que haya desarrollado y fundamentado. Lamentablemente está en un error, pero se lo voy a explicar yo. Pero por lo menos lo que sí agradezco es que por lo menos haya podido fundamentar. ¿Por qué? El tema está en la palabra obligados recíprocamente. El contrato es bilateral cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Y en el ejemplo en la donación, ambas partes están obligadas, pero no recíprocamente, no recíprocamente. La reciprocidad implica en que mi obligación está directamente conectada con el objeto de la obligación de la contraparte. Así como en la compraventa, yo pago el precio, ¿sí?, en razón de que el vendedor me va a hacer la entrega de la cosa. Por tanto, el precio está conectado con la entrega. Hay reciprocidad. Y es por eso que indico que normalmente en la compraventa, ¿sí?, la causa de la obligación de una parte se explica y fundamenta el objeto de la obligación de la contraparte. Y por tanto, en la compraventa, la causa de la obligación del vendedor, que es entregar la cosa, se funda en el objeto de la obligación del comprador, que es pagar el precio. Y por lo mismo también, la causa de la obligación del comprador, que es pagar el precio, se funda en el objeto de la obligación del vendedor, que es entregar la cosa. Por tanto, existe reciprocidad. No basta que ambas partes resulten obligadas, sino que ambas partes se obligan recíprocamente. Y en este caso, en la donación, por el modo, únicamente cuando se estipula, ¿cierto?, una cláusula modal, ambas partes resultan obligadas, pero no recíprocamente. No recíprocamente, porque la obligación del donatario, el gravamen de cumplir el modo, no está relacionado con la entrega de la cosa, no está relacionado con la entrega de la cosa, no está relacionado en la causa final del contrato. Por tanto, la obligación del donatario es para con el museo, es para con un tercero. Es para con un tercero. O sea, es el museo el que si se entera, existiendo la cláusula modal, es el propio museo el que podría reclamar legítimamente. Por tanto, en este caso, el donatario, su obligación no es recíproca. Por tanto, ambas obligaciones que hay, es verdad, no son recíprocas. Y por eso el contrato es bilateral cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Si no mencionan la palabra recíprocamente, está malo, porque yo les puedo poner el ejemplo que acabo de indicarles del contrato de donación con cláusula modal, donde ambas partes van a resultar obligadas, pero no recíprocamente, a diferencia como puede ser en el contrato de compraventa o en el contrato de arrendamiento o en el contrato de mandato, que son normalmente por naturaleza o por esencia bilaterales. Bien, ¿quedó claro este punto? Profesor, disculpe, yo creo que me distraje porque tengo claro cuál era la responsabilidad o la obligación del donatario, pero la del donante, aparte de entregar lo que está donando, que en este caso son los cuadros, ¿esa es su obligación, entregarlo? Claro que ¿O sí, tiene si otra obligación? se obliga a entregar. O sea, la obligación Ah, del donante es una obligación esencial.
que se obliga a hacer la entrega de la cosa. En otras palabras, a la tradición. Las reglas de la tradición aquí están presentes, ¿sí? Por tanto, Ya no, cumple... esa sí, pensé que tenía otra adicional. Bueno, No. cualquier otra adicional será propio de una cláusula accidental, pero si no hay ninguna cláusula en tal sentido, su obligación está sobre la base de efectuar la tradición de la cosa, es decir, la entrega. Su obligación es de dar. Ya, espero que haya quedado claro entonces por qué la diferencia entre contrato unilateral y contrato bilateral. Pero ahora lo que nos interesa es la importancia. ¿Ustedes han oído hablar de la categoría de contrato sinalagmático imperfecto? Al parecer no. Entonces no han estudiado, porque en todo texto, en todo libro, cuando se distingue entre contrato unilateral y contrato bilateral, se hace normalmente el entre paréntesis de una categoría que parece híbrida, que parece que está con un pie en la bilateralidad y con un pie en la unilateralidad. Pero esto finalmente es un sinsentido, pero doctrinariamente se les llama contrato sinalagmático imperfecto. Sinalagmático es lo mismo que hablar de bilateralidad. Sinalagma es una palabra de origen griego que dice relación con la interrelación, intersubjetividad, la alteridad. Por tanto, contrato sinalagmático imperfecto se utiliza la nomenclatura para no decir contrato bilateral imperfecto, pero viene a ser lo mismo. ¿Y por qué se le dice contrato sinalagmático imperfecto? Porque según la doctrina, nos vamos a encontrar que contratos que naciendo como unilaterales, ojo, naciendo como unilaterales, o sea, contratos que en su naturaleza son unilaterales, por hechos posteriores, ¿sí? Termina generándose obligaciones recíprocas para ambas partes, ¿sí? Por tanto, son contratos que nacen como unilaterales, pero por hechos posteriores, por hechos eventuales, ¿sí? Que podrían o no podrían ocurrir, terminan generándose obligaciones para ambas partes. Por tanto, una parte que no había contraído obligación alguna, eventualmente puede generarse una obligación que ésta debe cumplir hacia la contraparte. A estos contratos, entonces, denominados sinalagmáticos imperfectos, es para contraponerlo al contrato bilateral o sinalagmático perfecto, que es el que define el Código Civil. ¿Cómo saber si se trata de un contrato unilateral o bilateral, este contrato sinalagmático imperfecto? Básicamente lo importante para calificar en términos reales y concretos si este llamado contrato sinalagmático imperfecto es o no es unilateral, ¿sí? Es fijarse al momento en que nace el contrato, el momento en que se perfecciona. En ese instante lo vamos a calificar de unilateral o de bilateral. Por tanto, si nació como unilateral, aquellas obligaciones que nacen en razón de su ejecución para aquella parte que originalmente no había contraído obligación alguna, esta obligación no tiene por fuente el contrato, no tiene por fuente el acuerdo de voluntades, sino que tendrán por fuente otra, ya sea la ley, por ejemplo, cuando se debe indemnizar, ¿cierto?, por ejemplo, a la contraparte por los perjuicios que puede causar la propia cosa. La importancia de esta explicación, ¿cierto?, está sobre la base entonces de entender que la verdadera clasificación únicamente distingue entre contrato unilateral y bilateral,
Y esta categoría de contrato sinalagmático imperfecto es solamente para entender que hay contratos que nacen como unilaterales, pero en el futuro, durante la fase de ejecución de la obligación, es posible que nazcan obligaciones para aquella parte que no tenía en su momento, en su origen, ninguna obligación para con la otra parte, ¿sí? Para con la otra. Pongamos un ejemplo claro, ¿sí? Un ejemplo claro. El contrato de comodato, ¿sí? El contrato de comodato, que es un préstamo de uso. Ustedes ya tienen claro entonces el contrato de comodato. En el contrato de comodato, ¿quién es el único que se obliga? El único que se obliga es el comodatario, porque es un contrato real que se perfecciona por la entrega de la cosa. Ojo, se perfecciona por la entrega de la cosa. Por tanto, el único obligado, el único deudor es el comodatario, es decir, quien recibe la cosa. ¿A qué se obliga el comodatario? Pregunto. ¿A qué se obliga el comodatario? Don Juan Carlos Rojas, dígame, ¿a qué se obliga el comodatario? ¿Se escucha? ¿Sí? A restituir la cosa. ¿Y algo más? ¿A conservar la cosa? Exacto, pues. Si por algo, usted es el único beneficiado, porque usted se le ha prestado algo de forma gratuita. Usted no le va a pagar aquí a su amigo, a su hermano, porque le prestó, por ejemplo, la consola de videojuegos por un mes. ¿Sí? Imagínense, le prestan una consola de videojuegos, le prestan la PlayStation 5. O no, mejor la PlayStation 4, porque la 5 prácticamente no la tiene nadie. La PlayStation 4 se la prestan por un mes, porque a lo mejor la suya se echó a perder en general, y entonces se la piden y se la prestan. Su amigo se la presta por un mes, porque a lo mejor se iba de vacaciones y dijo, bueno, mejor me la cuidas tú y la aprovechas de ocupar. Por tanto, usted tiene entonces la obligación de restituir la cosa cuando vuelva de vacaciones su amigo. Claro, pero también tiene el deber de conservar. Hasta ahí ningún problema. ¿Se da cuenta? También podría ser un vehículo, un auto. ¿Sí? O sea, también aquí el amigo se va de vacaciones y le presta el auto y usted está de acuerdo en ello, o usted mismo se lo pide porque hay confianza. Y entonces usted va a usar el auto, le va a dar todo el uso conforme a su naturaleza y también lo va a tener que cuidar, lo tiene que conservar, lo tiene que limpiar de vez en cuando, tiene que preocuparse de que los niveles de aceite, en fin, al cabo los líquidos, el agua, esté todo ahí de forma correspondiente, el nivel de presión de los neumáticos, o sea, usted se preocupa de ponerle benzina al vehículo, todo lo normal. Hasta ahí no hay ningún problema porque decimos que el único obligado es el comodatario. ¿Bien? El único obligado es el comodatario. Pero, ¿qué ocurre si, poniendo por ejemplo este último ejemplo, el del auto, me lo prestan por un mes y todo bien, pero al primer uso que le doy al auto,
lamentablemente me doy cuenta que los frenos no responden. Los frenos no responden. Por mucho de que me prestaron el auto y el único beneficiado aquí es el deudor, y el deudor, el comodatario, es el único obligado al mismo tiempo, porque tiene que restituir y conservar. ¿Qué pasa si producto de que esos frenos se encuentran en mal estado porque no se le hizo buen mantenimiento o simplemente lo ignoraba el dueño y no le había dado mayor importancia? Y producto entonces del mal estado de los frenos se provoca un accidente. Y de ese accidente entonces se va al hospital aquí el amigo, el que conducía. La propia ley indica que entonces si la cosa está en mal estado, que provoca daño o perjuicio al comodatario, el dueño de la cosa, es decir, el comodante, está obligado a indemnizar y reparar todo perjuicio. ¿Sí? Por tanto, el comodante que en principio no contraía obligación alguna, ahora tiene una obligación, la obligación de indemnizar el perjuicio ocasionado del mal estado de la cosa que prestó. Ojo, perjuicio ocasionado del mal estado de la cosa que prestó. Aquí nos vamos a hinchar si había culpa o dolo, pero la cosa generó perjuicio. Por tanto, esta indemnización, este deber de reparación, básicamente esta obligación, ¿emana del contrato? Diremos que no. Y porque no emana del contrato, el contrato sigue siendo unilateral, pero la doctrina le llama contrato sinalagmático imperfecto, porque eventualmente dicen que se transforma en bilateral, ya que nace una obligación para aquella parte que no había contraído obligación en su inicio. Y se le llama sinalagmático imperfecto precisamente porque en este caso, ¿cierto?, la obligación de indemnizar no nace del contrato ni de la autonomía de la voluntad, nace básicamente de la ley. O en específico, básicamente es responsabilidad civil extracontractual, como mucho. Pero la fuente no es el contrato, o es la ley, o son los delitos o cuasidelitos. Pero en ningún caso es el contrato. Y ahí tienen el ejemplo entonces de un contrato sinalagmático imperfecto. ¿A alguien le quedó una duda? No, profesor. Bien. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta clasificación? No tanto porque la ley lo establece en el artículo 1439, pero finalmente, ¿dónde está el sentido, ¿cierto?, de esta clasificación? ¿Cuáles son los efectos principales de clasificar entre contrato unilateral y contrato bilateral? La condición resolutoria tácita que va en los contratos bilaterales. Bien. Artículo 1489. En los contratos bilaterales va envuelta entonces la condición de no cumplirse por una de las partes, entonces lo pactado. Por tanto, es la condición resolutoria tácita, que se traduce básicamente en la acción resolutoria, que tiene entonces derecho a ejercer el acreedor, en aquella parte que ha cumplido. Recuerden que es un derecho arbitrario, o tiene derecho a exigir la resolución o el cumplimiento forzado. Si elige la resolución, pues bien, va a ejercer la condición resolutoria tácita. Si va por el cumplimiento forzado, significa que no ejerció la acción resolutoria, sino se fue por el cumplimiento forzado de la obligación.
Por tanto, en los contratos bilaterales va envuelta. Por tanto, es un elemento de la naturaleza del contrato bilateral. Si va envuelta, quiere decir entonces que las partes ante el silencio no es necesario que quede estipulada, porque es de la naturaleza. Entonces, este es un típico caso donde la condición, que sabemos que es una modalidad de los actos y contratos, la modalidad, este es un caso donde la condición no es un elemento accidental, sino es un elemento de la naturaleza del contrato. La condición resolutoria tácita viene a ser un elemento de la naturaleza del contrato. ¿Quién me escribió? Profesor, doña Javiera Flores nos dice, profesor, en la aplicación al principio de la mora purga la mora del artículo 1552, ¿solo se presentan los contratos bilaterales? Por supuesto que sí, pero le hago una corrección. ¿Cuál es la institución del artículo 1552? ¿Cómo se llama esa institución? Porque no es la mora purga la mora. Excepción del contrato no cumplido. Ahí sí. Entonces, en primer lugar, condición resolutoria tácita. ¿Bien? Y en los contratos unilaterales, como no hay condición resolutoria tácita, ¿cuál es la posibilidad que queda? La posibilidad que queda, básicamente, es que las partes estipulen el pacto comisorio, sea un pacto comisorio simple o un pacto comisorio calificado, en el cual, obviamente, si no lo recuerdan, tendrán que estudiarlo bien. Porque todo lo dicho del pacto comisorio en el curso de obligaciones, bueno, aquí lo trasplanto y mutatis mutandi, ¿cierto? Se aplica aquí, del contrato unilateral. No es necesario entonces, como no se aplica la condición resolutoria tácita, sí se puede entonces aplicar por medio de la autonomía de la voluntad como cláusula accidental un pacto comisorio sea simple o un pacto comisorio calificado. Bien, doña Javiera Flores, usted me indica la excepción del contrato no cumplido. Claro que sí, porque la excepción del contrato no cumplido es la otra cara de la moneda de la condición resolutoria tácita, que solamente aplica a los contratos bilaterales, porque para poder ejercer la condición resolutoria o el cumplimiento forzado, lo principal es que en un contrato bilateral quien ejerce este derecho haya cumplido con su obligación, haya cumplido con su obligación. ¿Qué nos dice el artículo 1552? El artículo 1552 nos indica en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumple por su parte o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debido. ¿Qué nos está diciendo? Que en los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora. Ninguno de los contratantes está en mora. Por tanto, el artículo 1552 consagra la excepción del contrato no cumplido. Y vamos a desterrar en este momento, ¿cierto?, aquella impropiedad que a lo mejor han leído en textos más clásicos de la mora purga la mora, porque ese principio dice todo lo contrario. Parte de la base de que las moras se anulan. Pero el artículo 1552 nos indica que ninguna de las partes se encuentra en mora.
ninguno de los contratantes está en mora. Es completamente distinto decir la mora purga la mora. Eso no tiene sentido de acuerdo al artículo 1552. Nos dice que ninguno de los contratantes está en mora. Por tanto, la mora no se produce, no se configura. ¿Cuándo? Si el acreedor, que también es deudor, no ha cumplido con su parte o no se allana a cumplirlo en tiempo y forma debido. Por tanto, si el acreedor quiere ejercer la condición resolutoria tácita, tiene que haber cumplido con su propia obligación o estar llano a cumplir. Esto de estar llano a cumplir, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha indicado que tiene que haber un principio de ejecución, que tiene que haber comenzado el inicio de la ejecución de su obligación, porque a lo mejor no ha cumplido, pero está en el camino, está en fase de ejecución. Existe un principio de ejecución, existe una conducta que objetivamente y sin lugar a dudas nos indica que el acreedor ha comenzado a ejecutar su obligación. Por ejemplo, en la compraventa, ¿sí? El acreedor puso la cosa, ¿cierto?, a disposición del deudor con un depositario, Por tanto, la cosa quedó con un depositario, que este depositario es el que debe hacer finalmente la entrega, ¿sí?, al comprador sobre la base, ¿cierto?, de que ya haya pagado el precio. Por tanto, si el comprador no ha pagado el precio, significa que está en incumplimiento. ¿Puede el vendedor ejecutar al deudor por medio de la acción resolutoria? Pienso que sí, porque ya hay un principio de ejecución. A lo mejor la cosa obviamente no está en manos del comprador, pero ya la cosa que debe ser entregada está puesta a un depositario. Por tanto, ya hay un principio de ejecución. Se dan cuenta que no es algo tan etéreo esto de que estar llano a cumplir. Porque si este acreedor, que también es deudor, porque es un contrato bilateral, no ha cumplido o no está llano a cumplir, y aún así, ejerce la acción resolutoria, bueno, el artículo 1552 nos indica de que el deudor, en este caso, puede excepcionarse en juicio. Y esta excepción puede ser judicial como extrajudicial, pero en un juicio es una excepción de carácter perentorio, porque destruye la acción, ¿sí? Destruye la acción deducida. Y en este caso, entonces, la excepción es sobre la base del artículo 1552. No puedo ser demandado puesto que no me encuentro en mora, ya que el que demanda tampoco ha cumplido ni está llano a cumplir. De eso se trata entonces el artículo 1552. Espero que haya quedado suficientemente claro. Bien. ¿Qué otra institución se aplica a los contratos bilaterales y no a los contratos unilaterales? La teoría de los riesgos, ¿sí? La teoría de los riesgos parte de la base de quién asume el riesgo ante la pérdida de la cosa que se debe por caso fortuito. Recordarán que la pérdida de la cosa que se debe se trata de una cosa específica, de un cuerpo cierto, ¿sí? O llamémosle imposibilidad de cumplimiento en términos más amplios, si es una obligación de hacer o no hacer. El punto está de que se trata de contratos bilaterales para poder aplicar la teoría de los riesgos.
únicamente procede en contratos bilaterales porque hay obligaciones recíprocas. Y en este punto, el acreedor es el que asume y soporta el riesgo de la imposibilidad de cumplimiento. Y es por ello entonces que no aplica a los contratos unilaterales, sino a los contratos bilaterales, porque de lo contrario no tendría sentido esta teoría de los riesgos. Por ejemplo, en el contrato de compraventa, que es un contrato bilateral, si el comprador paga el precio y espera la entrega de la cosa, y la entrega de la cosa se debe dar en determinado plazo, el problema es que durante esa fase de cumplimiento, la cosa perece por caso fortuito, ¿sí? Sin culpa, en este caso, del vendedor, que es el deudor de esta obligación de entregar. Sin culpa. Si la cosa perece o se destruye por caso fortuito o fuerza mayor, significa entonces que se extingue la obligación del vendedor, se extingue la obligación del deudor y no contrae responsabilidad alguna y nada debe indemnizar. El tema es, el comprador que pagó por la cosa, ¿tiene derecho a ser reembolsado en el precio que pagó? La ley dice que no, porque el riesgo de la pérdida de la cosa lo asume el acreedor. Y en este caso, el acreedor de la obligación de la entrega es el comprador, porque él es el que puede exigirla. Y él ya pagó el precio. Por tanto, aunque la cosa nunca la reciba porque la cosa se destruyó, no tiene derecho ni a ser indemnizado y no tiene derecho entonces a que se le reembolse el precio que había pagado. Espero que haya quedado entonces bastante claro este punto, porque con esto cerramos la clase del día de hoy. Y la próxima clase vamos a estudiar otras clasificaciones legales como los contratos a título gratuito, a título oneroso, los contratos conmutativos, ¿cierto? O aleatorios dentro de la subcategoría de contratos onerosos. Vamos a ver entre contratos reales, solemnes, consensuales, que son las categorías de carácter legal. Y si alcanzamos, veremos algunas categorías doctrinales o clasificaciones doctrinales del derecho de los contratos, pero si no alcanzamos, de todas formas, eso parte de su estudio personalizado, ¿cierto? Que tienen que estudiar las categorías y clasificaciones de los contratos. Voy a poner fin a la grabación